Buenas noches, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. El tema que nos tocó exponer es sobre los contratos literis. Los integrantes somos Elena Esperanza López, Zulema Yanen Jiménez, Edwin Alexander Hernández, José Dani Luis Aguirre, Ramona Cruz González, Blanca Itzamar Fortín. Por lo consiguiente, dejo al compañero para que él prosiga. Ok, buenas noches, abogada, compañeras, compañero. Sí, me toca hablar esta parte. De cuando hablamos de los contratos, literia, estamos hablando de esto en un principio fue un derecho nacional cerrado a los extranjeros. Los asientos pasados en los libros de los peregrinos que también podrían tener un códex. Códex estamos hablando que es como un código, algo que está certificado hoy en día, algo así, lo vamos a explicar más adelantito. Entonces, en esto, los peregrinos tenían este códex y partiendo de eso eran las partidas de débito que constituían solamente pruebas, es decir, una norma arcaica en aquellos entonces. Para eso, pues, tiene un origen. El origen de estos registros se daba o se llevaban a los ciudadanos en sus negocios privados. Había un orden, había algo que, un registro, que eran conocidos como los mentados códex. Para eso generaban una obligación hasta que entró en vigencia la ley Paelia Papiria. Cada hoja de este código estaba dividida en dos columnas. En la primera llamada Acceptum, y en la cual se escribían los ingresos, y otra llamada Expensum, en la cual se incluían los retiros. Esto se basaba en inscripciones no necesariamente verdaderas, que escribía el acreedor en su códex con el consentimiento del deudor o deudores. La obligación nacida de un contrato es de derecho estricto y el uso es frecuente o frecuentaba más para sumas de dinero, puesto que estos códigos eran libros de contabilidad. Pues si nosotros en la actualidad podemos decir es similar como igual, se tiene un negocio, hay que pagar impuestos. Si usted no paga impuestos y estos impuestos tiene que pagarlos porque está facturando mensual, entonces esto tiene que irlo pagando mensual. Entonces es similar a esto. Estos registros pues llevaban los ciudadanos de sus negocios privados. Entonces es como lo que les estoy diciendo, un control actual que tiene el azar o el Estado en estos entonces. Estos registros eran los tales códigos conocidos, los cuales no generaban ninguna obligación hasta que entró en vigencia la ley Papiria que hablamos. Esta ley era una norma aprobada en la antigua Roma. Pues esto abolió indirectamente la forma contractual del nexum. Por virtud de un nexum se establecía esa responsabilidad personal, estar anexado a esto por las deudas, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, cuando dicha responsabilidad es solo, más que todo, patrimonial. Cuando nosotros hablamos de una ley, de esta ley Papiria, ley Poetelia Papiria, fue una norma aprobada en la antigua Roma. Indirectamente, esta forma contractual, por virtud, se establecía la responsabilidad personal por las deudas. Esto ocurre hoy en día cuando dicha responsabilidad es solo, como les decía, eso de patrimonial. Se dispuso la prohibición o el encadenamiento a la venta y el derecho de dar muerte a esto, a los nexi. Cuando nosotros hablamos de esto, era a partir de la ley del acreedor, que se separa del derecho de la propiedad. Era una obligación o un cumplimiento sobre la persona del deudor en aquellos tiempos. Esto pues esta ley data de muchos años atrás, 326 años antes de Cristo, durante el tercer consulado que cayó en Libón. Esto mientras se situaba en el año 313 antes de Cristo. Esta era una dictadura de Patelio Papiria. Entonces, cuando nosotros hablamos esto, por simple que sea un acuerdo de las partes,
esto nosotros es un contrato, el simple hecho es un contrato. El elemento consentimiento visto desde un punto de vista subjetivo es lo más importante en ellos. Puede ser manifestado verbal o escrito de una forma tácita. Si nosotros miramos hoy en día, todo contrato o más que todo se hace escrito. Entonces, como les digo, es el consentimiento y la cosa y el precio en sus características son casualidad de una obligatoriedad. La fe, la bilateralidad, la perfecta y su pertenencia a la corriente de llevar un contrato. En la actualidad, pues nosotros tenemos que hacer esos contratos, no es como quien dice antes uno, si nosotros nos vamos a los abuelos, a la gente que está, a los señores, dicen que valía más la palabra que una firma, pero hoy en día no es así, hoy en día hay que hacer esos contratos, no importa, pero tiene que ser escrito. Derecho de la gente era la denominación que daba el derecho romano, a que parte del derecho público aplicable a sus relaciones con otros pueblos. Eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinadas formas escritas. Entonces, esas anotaciones servían en principio para llevar la contabilidad e incluso como medio de prueba a los actos realizados. Este era lo que nosotros podemos llamar parte de esos contratos literios. Compañeros, compañeras, el que continúa. Muy bien, buenas noches, compañero. Buenas noches, abogada. Continuando con el tema, pues vamos a hablar sobre los contratos literes o escritos. Partiendo de ello, tenemos un concepto sobre el contrato de literis que nos dice que es un contrato unilaterales de derecho escrito y solemne. Eran aquellos que no podían perfeccionarse sino por medio de la escritura. Se dice que esta era una solemne exigida ad probationem como prueba, sino ad solemnitatem, es decir, como una solemnidad esencial para la existencia del contrato. El principal destino del contrato literis, en el modo como lo hemos expuesto, era de elevar a esta forma solemne y de derecho estricto a una operación jurídica que no participara de estos caracteres. Así el acreedor del precio de la cosa vendida quería dar mayor seguridad a su crédito y comunicarle a la prerrogativas del contrato de derecho estricto podía ser con el consentimiento. Tenemos también que eran aquellos, los contratos líteres o escritos, eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita. Nómina scriptia eran aquellos que se consignaban en los libros de contabilidad del acreedor de carácter unilateral, no siendo menester que el deudor también los transcribiese. Estaban protegidos por la condictio certae percuniae para exigir su cumplimiento. Tenemos los sígrafos y quirógrafos. Los sígrafos se detectan por partida doble, quedándose una copia en poder del acreedor y la otra en poder del deudor. En cambio, bueno, en esto de sígrafos, los documentos que se realizaban, le quedaba una pues a la persona que recibía como un tipo de préstamo. Y también a la persona que prestaba
le quedaba un documento, como también la persona que recibía también se acreditaba una copia. Y ya en lo que es el quirógrafo, constaba en solo un ejemplar que permanecía en poder del acreedor, o sea, la persona que daba el préstamo. O entonces solamente esa persona mantenía lo que es el contrato o un documento que le acredite que tenía a la persona le había acreditado algo. Tenemos también lo que es el contratos o reales. Estos contratos se perfeccionan mediante la entrega de la cosa, pues solo después de entregarle el objeto, quien le recibe queda obligado a restituirlo. Estos contratos son 4. Tenemos el mutuo, el comodato y el depósito y prenda, que la compañera a continuación nos describirá. Buenas noches, abogada y compañeros. Yo le vengo a hablar de los 4 contratos reales. El mutuo. El contrato mutuo es un acuerdo entre dos partes. Una de ellas presta una cantidad de cosas que pueden ser reemplazadas por otras, como dinero, granos, semillas, etc. Al mutario, que se compromete a devolver la misma cantidad de la misma y la misma calidad. El contrato comodato es un contrato real, lateral, de buena fe, por el cual una persona entrega a otra una cosa para un uso determinado, concluido el cual ha de devolverla. El depósito es un contrato real, bilateral, imperfecto y de buena fe, en el cual una parte del depósito entrega a la otra el depositario una cosa mueble para lo que custode gratuitamente se le devuelve cuando él se lo pida. Prenda, contrato en virtud del cual el doctor entrega al creador un objeto de garantía comprometiéndose a este devolverlo una vez satisfecha la deuda o lo entrega en el exceso del precio sobre el importe de la deuda. También hablamos de los contratos en Roma. El contrato en Roma o contratos fue una de las principales fuentes de derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones entre ellas. El derecho romano, el contrato debía estar sancionado y regulado por la ley. Para que éste tenga validez, es necesario que cumpla en ciertos requisitos, mismos que la ley otorga, siendo que existan sujetos, entre ellos tengan el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Derecho romano y elementos esenciales del contrato. Característica: sujeto goce de capacidad jurídica, siempre y cuando carezca de edad, enfermedad, habilidad, incapacidad por disposición legal. Conocimiento, elemento indispensable para la celebración de contratos. Objeto, los consistentes en un dar o hacer prestar deber cumplir los siguientes requisitos para ser válido: posible, lícito, determinado y apacible en dinero. Causa, es lo que impulsa a la persona para realizar el negocio jurídico. Forma, manera de probar que la relación contractual servirá para obligar a cumplir con lo prometido en el contrato. Buenas noches, compañeros y abogadas. Si tienen alguna pregunta, nos hacen saber. Bueno, esa fue nuestra exposición. No sé si algún otro compañero tiene algún comentario. Si no, que nos haga saber. Creo que estamos bien y esperamos estar a la altura con la abogada, solamente que mi cámara me falló, pero esperamos estar bien.
Bueno, entonces esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias.